Sistema de seguridad. Presidente Nicolás Maduro exigió acciones inmediatas contra saboteos a los servicios públicos del país. Accederán a petición. Gobierno chileno aseguró estar dispuesto a otorgarle asilo político a Freddy Guevara. Decretado. Asamblea Nacional Constituyente allanó inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara. Emprenderán acciones. Vicepresidenta de Asamblea Nacional, Denny Fernández, aseguró que, de ser necesario, solicitarán asilo político para Freddy Guevara. Señalamiento. Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez denunció la existencia de medios informativos que no muestran la verdad de Venezuela. Mensaje de alerta. Rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, aseveró que presupuesto aprobado por el gobierno es insuficiente. Primeras investigaciones. Una disputa familiar sería el motivo de la última masacre generada en una iglesia de Texas. Belleza y empoderamiento. El Miss Venezuela celebra 65 años con una edición especial. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor, Gregorio Rojas, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos en dos estados, Delta, Amacuro y Barinas. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Contactamos a esta hora a Ángel Marcano. Buenos días, Ángel. Buenos días. Escasez de pollo y carne roja se agudizan en Tucupita. Propietarios de frigoríficos y carnicerías expresan que el SUNDE estableció regular los precios de pollo a 18.000 bolívares el kilo, pero ellos lo compran a 25.000 bolívares, por lo cual venderlos a precio regulado les ocasiona grandes pérdidas. Señalan que desde hace 15 días están a la espera de ser surtidos con los productos regulados por parte del gobierno nacional para poder expenderlo al público al precio establecido en Gaceta Oficial. También hacen un llamado para que se haga regulación a los productores directamente y no a los expendedores. Denuncian estar al borde de la quiebra, por lo que solicitan pronta solución. Desde Tucupita TV, en la cámara de Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Los panaderos de Barinas aseguran que cerca del 80% sería el déficit que tienen tanto en harina como otros insumos, razón por la que inician una serie de acciones, entre ellas reclamos ante la gobernación del estado de Barinas. Ellos piensan en este sentido, pedir al gobernador o a cualquiera de las autoridades regionales les arreglen el problema que tienen, entre ellos son los códigos para lograr accesar tanto insumos como harina de trigo, entre otros. Parte de esta información estaremos llevándosela a ustedes en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado de Barinas les reportó Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Wilmer. Nos vamos ahora a los Andes, al estado Táchira. Allá la información es en materia de transporte. Nuestra corresponsal Mariné Glot nos tiene el reporte. Hola Mariné, buenos días. Hola, buenos días. El Consejo Municipal de San Cristóbal, Estado Táchira, rechazó el aumento del pasaje urbano acordado por la Alcaldía Capitalina y el Sindicato Regional del Transporte. Ediles indican que no puede haber un aumento por encima del nacional y que esto debe ser revisado por los entes competentes. En San Cristóbal el incremento superó el 100% cuando a nivel central se aprobó solo un 30%. El Consejo Municipal denunció además que la decisión violentó el Estatuto Municipal, pues no fue consultado públicamente ni sometido al análisis técnico de costos. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, gracias. Ahora seguimos hacia los estados Vargas y Zulia. Ahí se genera información en materia de seguridad. Y el primer contacto lo vamos a hacer con Orle Frank Amaya. Buenos días, Orle Frank. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde fue desplegado el operativo Navidades Seguras 2017 con más de 3.500 funcionarios de distintos organismos de seguridad ciudadana. Este operativo cuenta con 247 unidades de patrullaje,
181 motos, 18 lanchas, un helicóptero y establecerán un punto de atención al ciudadano. Según informaron las autoridades que durante esta temporada queda prohibido el porte de uso de armas de fuego en lugares públicos, por lo que cuentan con 25 puntos de control en toda la región por el bien de propios y visitantes hasta el próximo 15 de enero. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, 11.000 litros de combustible que se encontraban escondidos en 55 pipas fueron incautados por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia. Esto en una zona montada de la parroquia de Alfonso Vázquez de Maracaibo. Las mismas estaban enterradas en 2 caletas y serían llevadas a La Guajira para posteriormente venderlas en la frontera colombo-venezolana. La información fue suministrada por el general de brigada Luis Morales Guerrero, director general de la Policía Regional, quien además señaló sobre la retención de 4 vehículos cuyos tanques estaban alterados y eran utilizados para el contrabando de gasolina. El procedimiento se efectuó en una estación de combustible del municipio Jesús Enrique de Lozada. Por el caso, hay 16 personas detenidas. En otro hecho, además, se logró recuperar media tonelada de cobre y 10 personas fueron capturadas por estar presuntamente involucradas en el robo y hurto de material estratégico a empresas del Estado en los municipios San Francisco, Santa Rita y Jesús Enrique de Lozada. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Seguimos ahora en Los Llanos, en el estado Guárico. Allá se genera información del sector educativo. Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Hola Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos desde el estado Guárico con información que se genera desde la Fundación Regional El Niño Simón, donde la primera combatiente del estado, Fabiola de Córdoba, ha asumido la presidencia de esta institución, indicando que le preocupa principalmente el tema de salud de los menores de edad, por lo que dijo que como profesional de la salud se abocará a atender principalmente los problemas de odontología. Además, indicó que es necesario preocuparse por la alimentación de los niños, niñas y adolescentes. Dijo que de manera conjunta con el gobernador del estado y otras instituciones trabajarán para cuanto antes solventar esta situación. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Eliezer. Momento de ir al estado Anzoátegui, donde habitantes de Puerto La Cruz exigen mejoras en el servicio de aseo urbano. Nina Martínez nos trae el reporte. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado Anzoátegui informamos que habitantes de los diferentes sectores de Puerto La Cruz denuncian el colapso en las principales avenidas con desechos sólidos. Ellos manifestaron que el aseo urbano tiene semanas que no pasa por los sectores, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema, ya que los está afectando directamente con la proliferación de enfermedades, así como los malos olores. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Monagas. Allá se produce información en materia de comunidad. Alexis Abreu nos tiene los detalles. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el municipio Maturín, informándoles en materia de comunidad. En esta comunidad llamada Proyecto Simón Bolívar del sector Las Carolinas se pudo contemplar que predomina el deterioro de los servicios públicos, entre ellos la falta de los trabajos de asfaltado, problemas con el agua, alumbrado público, entre otros. Aunado a esto, la inseguridad. Hasta 10 robos son cometidos por semana a quienes habitan en esta localidad. Vecinos también informaron que sufren el calvario ante la falta de transporte público. Por último, expresaron que han denunciado esta situación sin recibir solución, por lo que exigen a las autoridades gubernamentales a ocuparse de los problemas que aquejan a los residentes. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Tomás Romero, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió a los representantes de las carteras de servicios públicos, específicamente de agua y electricidad, detener la ola de ataques que se han registrado hacia las infraestructuras. Pidió establecer un sistema de seguridad que pare definitivamente estas acciones vandálicas. Han tomado la modalidad de una guerra a los servicios públicos, a la electricidad y al agua. Ustedes tienen que establecer, ustedes son militares, compañeros, tienen una ventaja, son revolucionarios, pero además tienen la educación militar y son expertos en seguridad. Tienen que tener un sistema de seguridad que hace falta 50.000 hombres. Para la seguridad los contratamos, pero ustedes lo hacen, compañeros. Así se lo exijo. El jefe de Estado exigió al Gran Polo Patriótico mantener la unión de cara a las próximas elecciones municipales. Rechazó el lanzamiento de candidaturas sin consenso de los partidos revolucionarios. 10 de diciembre. Tenemos que buscar la unión de las fuerzas revolucionarias. No podemos permitir
que ningún partido ni grupo político de la revolución lance por su cuenta, en una especie de anarquía, de caos, las candidaturas a lo loco. Como presidente de la República y líder del movimiento bolivariano y del Gran Polo Patriótico, exijo a todos los partidos del Gran Polo Patriótico ponerse de acuerdo y unificar las candidaturas y la fuerza en los 335 municipios del país. Basta de divisionismo. El mandatario nacional también exigió al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y a las autoridades de CONATEL establecer planes de acción para ajustar a las redes a las normas pertinentes. Y le estoy dando esa tarea al ministro de la Presidencia, que es presidente de CONATEL. Esto se tiene que acabar. Presidente de la República, para que ustedes vean lo que es la dictadura de las redes y los dueños de las redes, no puede incluir ninguna información y tratar de introducir publicidad nacional o internacional para contrarrestar toda la campaña sucia que hay contra Venezuela en Facebook, por ejemplo, en Instagram. O están parcializados por las posiciones de derecha y contrarrevolucionarias contra Venezuela. Son cosas que tenemos que echar a andar al mundo. ¿Quiénes son los jefes de Facebook, Instagram, Twitter en Venezuela, Jorge? Jorge y Jorge. ¿Quiénes son? Cédula de identidad, nombre y apellido. ¿Cómo ellos responden ante el Estado venezolano por el cumplimiento de las leyes y la Constitución? ¿Pagan impuestos? El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó estas declaraciones desde una reunión de trabajo en la que pidió con urgencia una reunión del Consejo de Defensa de la Nación. El gobierno chileno manifestó que está dispuesto a acoger al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, en caso de que solicite asilo político. La ministra portavoz de gobierno, Paula Narváez, precisó que el ingreso de Guevara en calidad de huésped a la sede diplomática chilena responde a la política permanente que ha tenido el gobierno de Chile en torno a la situación que atraviesa Venezuela. La ministra chilena aseguró que el Ejecutivo tiene la disposición de acceder a las peticiones que se hagan, pero para eso tienen que ocurrir primero. Esto en referencia a una eventual solicitud de asilo político. El candidato a la alcaldía del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, cuestionó la postura de algunos países por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de levantar la inmunidad parlamentaria y juzgar al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Yo conozco muchos de esos países que están criticando acciones del gobierno venezolano, como España o Colombia, donde la justicia se aplica y dura, muy duramente, hacia personas que llaman a la violencia. Y entonces cuando nosotros queremos aplicar la justicia, por lo que todos sabemos, por lo que todos vimos, se escandalizan contra nosotros. Bueno, eso es parte de la política internacional que hay contra el gobierno venezolano en tratar de acabar este proceso que estamos llevando hacia adelante. Sobre su candidatura a la alcaldía del municipio Sucre, Rangel Ábalos aseguró que priorizará el tema de la seguridad y el trabajo con empresarios y comunidades. Los habitantes del municipio, de todos los sectores, que los invito, los empresarios, los comerciantes, donde no son tomados en cuenta con ninguna política que tiene que ver con ellos. Hoy día vamos a hacer alianzas con el gobierno regional de la gobernación de Miranda, el gobierno nacional, hacer alianzas para brindarle esas ayudas a esos empresarios y comerciantes y también abordar la parte de la vialidad, la parte de la basura, la parte del agua, con estos tres factores para actuar en el municipio. Enfatizó que las políticas que impulsará buscarán el rescate de la identidad del ciudadano que vive en el municipio Sucre. Una disputa familiar sería el motivo de la última masacre generada en una iglesia de Texas. Así lo afirmaron las autoridades de esa localidad. De acuerdo con las investigaciones, el autor del hecho, Devin Kelly, un ex soldado de 26 años, decidió atacar el recinto religioso al cual acudía su suegra, quien había recibido mensajes de texto con amenazas. Esto no tuvo una motivación racial, no fue por motivos religiosos. Había una situación doméstica con la familia política. Tras la situación, el presidente Donald Trump aseguró que la salud mental es el problema en relación con dicho tiroteo, un suceso que calificó de espeluznante. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que en otros países, pero esta no es una situación de armas. Podemos profundizar en el tema, pero es muy pronto. 26 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en la balacera. Esta sería la quinta matanza con armas de fuego con más muertos en la historia de Estados Unidos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela informó que el periodista Jesús Medina fue hallado con vida la noche de este lunes en la carretera Caracas-La Guaira. Medina fue encontrado sin ropa en el kilómetro 1 de la vía. Desde el sábado a las 6 de la tarde no se sabía del paradero del periodista. Además, 3 días antes de su desaparición, Medina denunció amenazas en su contra por publicar un reportaje sobre la cárcel de Tocorón. Vamos a realizar una primera pausa. 6:46, ya regresamos con más información. Continuamos, 6:50 de la mañana. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denny Fernández, aseguró que solicitarán, si es necesario, el asilo político al gobierno de Chile para el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La diputada rechazó y calificó de ilegal el proceso en contra de Freddy Guevara. Indicó que de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional es el único ente con la facultad de allanar la inmunidad de sus integrantes. El parlamentario se encuentra desde el sábado en la embajada chilena en calidad de huésped por considerar amenazada su seguridad. Por supuesto que nosotros vamos a buscar la forma y la manera de que se le dé la protección legal, la protección jurídica a Freddy Guevara. Considera que la medida sobre Guevara no solo afecta a un legislador, sino a toda la Asamblea Nacional. Afirmó que, pese a ello, la bancada de la Unidad se mantendrá en pie defendiendo el Parlamento y ejerciendo sus funciones. Porque se trata de dejar el país sin Parlamento Nacional, terminar de dar el golpe que definitivamente disuelve la Asamblea Nacional, no tiene otra lectura. La parlamentaria señaló que agotarán todas las vías nacionales e internacionales para denunciar el caso de Freddy Guevara y acotó que ese será uno de los temas del orden del día de la sesión ordinaria de este martes. En el centro de Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El gobierno de Venezuela exigió el cese inmediato de las agresiones contra las instituciones del Estado tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de levantar la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. A través de un comunicado, el gobierno destaca que para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como las guarimbas, que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales entre los meses de abril y julio de 2017. Sin embargo, deja claro que serán los tribunales los que administren justicia en el caso de Freddy Guevara. Pero el Ejecutivo Nacional expresa su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan de manera insolente una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones. Y Noticiero Venevisión fue galardonado una vez más. Esta vez con el premio El Gran Marqués de Oro, otorgado por la Fundación Internacional Estrellas de Venezuela en el estado Barinas. El premio resaltó la cobertura especial que ofreció el noticiero con la realización de Democracia 2017 durante las pasadas elecciones regionales. Hablamos de un noticiero demasiado importante. Un noticiero que obtuvo un rating, maravilloso en el pasado operativo Democracia 2017. Y que por supuesto la sintonía fue total. La Fundación Premios Estrellas de Venezuela premia como noticiero de televisión del año en Venezuela. Con el aplauso de ustedes a Noticiero Venevisión. Recibe por supuesto el licenciado Wilmer Martínez, corresponsal oficial del Noticiero Venevisión acá en Barinas, y por supuesto Noticiero Venevisión se lleva pues todos los premios este año como el noticiero de mayor sintonía en todo el territorio nacional. Agradecimiento al Gran Marqués de Oro. Agradecimiento y por supuesto es solo un reconocimiento que reafirma más el compromiso que tiene Noticiero Venevisión con el país. Claro que sí, vamos a hacer otra pausa. En breve volvemos con más información. Tiempo de revisar lo que pasa en el mundo.
Comenzamos en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri rindió homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado en Nueva York el pasado 31 de octubre. Cinco de sus connacionales murieron cuando fueron embestidos en una pista de bicicletas de Manhattan. Durante el acto, el jefe de Estado expresó que el terrorismo no distingue límites, países ni nacionalidades. Los 5 argentinos eran exalumnos de una escuela de Rosario quienes arribaron a la capital del mundo para festejar su 30º aniversario de egresados. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos negó su participación en los llamados papeles del paraíso. El mandatario figura en la averiguación como director de la sociedad Global Education Group entre 1998 y 2001. En Canadá, la agencia tributaria de ese país revisa documentos filtrados del bufete de abogados Appleby por la posible evasión de impuestos en relación con el uso de paraísos fiscales. 3.300 personas y entidades aparecen en los llamados Paradise Papers, entre los que aparece Stephen Bronfman, amigo del primer ministro Justin Trudeau. En España, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, confía en que el gobierno de Bélgica extradite al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Maza considera que existen fundamentos de sobra para ejecutar la petición de la justicia española. Cerramos en Arabia Saudita, donde 11 príncipes y 38 funcionarios políticos han sido detenidos tras ser acusados por corrupción. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos. Hoy en Entrevista Venevisión Matutina recibimos a Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lirio. Buenos días. Tuvo usted ayer derecho de palabra en la sesión de la Constituyente. ¿Por qué abrir un juicio penal al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, no hubiese sido la propia Asamblea Nacional el órgano encargado de investigar la conducta de un diputado? Bueno, mira, nosotros ayer, digamos, haciendo uso de lo que establece el artículo 349 de la Constitución, en la cual, en este caso, los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que este órgano plenipotenciario de carácter soberano, ¿no?, se ha instalado y ha establecido una, digamos, una forma armónica con el resto de los poderes y atendiendo a lo que establecen las bases comiciales por las cuales fue electa la Asamblea Nacional Constituyente, que hablaba fundamentalmente del rol para garantizar y preservar la paz de la República, creíamos nosotros que este juicio que adelanta el Alto Tribunal de la República, el TSJ, debe ser autorizado, ¿no?, como en efecto fue lo que ocurrió el día de ayer. Se le dio una autorización al TSJ para que continúe, ¿no?, todo este proceso que se le sigue al señor Freddy Guevara Cortés y a otros dirigentes de la oposición, que en efecto eso va a ocurrir a propósito de todo lo que significó todos esos actos de violencia, de terrorismo, que durante cerca de 3 meses, Lirio, llenaron al país de violencia en las principales regiones de la República, ¿no? Vale decir que esa cantidad de muertos, y ayer, por cierto, el informe que presentó tanto el fiscal general de la República como el secretario ejecutivo de la Comisión por la Verdad, daba cuenta, Lirio, de los testimonios que presentaban, por ejemplo, niños que fueron utilizados como escudos humanos, ¿no?, y que inclusive denuncian, entre otros, a Freddy Guevara Cortés, de ser los que planificaron y los que pagaban, ¿no?, por la actuación de estos niños, que esto es importante resaltarlo, ¿no?, porque a nivel internacional nosotros hemos firmado como Estado parte, ¿no?, del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ¿no?, cosa que no es el caso venezolano. Pero sin embargo, Lirio, en este protocolo, del cual Venezuela es parte y es firmante, en el artículo 4 establece, ¿no?, que los grupos armados, distintos a las Fuerzas Armadas de un Estado, no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar estas prácticas, ¿no? De modo que lo que estábamos haciendo en la Asamblea Nacional
constituyente, es darle entonces esa autorización para que por estos casos y por esos casos de violencia extrema, recuérdate, Lirio, nosotros vivimos allá en el estado Lara, por ejemplo, cómo estos grupos actuaban, cómo secuestraban a personas en urbanizaciones, cómo generaron ecocidio, cómo quemaron a personas vivas inclusive. Estas cosas no se pueden permitir y en consecuencia no va a haber impunidad y por eso ayer la Asamblea Nacional autoriza al TSJ para que continúe con la investigación. Usted dice que esto mismo les va a ocurrir a otros líderes de la oposición. ¿Quiénes serían? Bueno, todos aquellos que participaron, que formaron parte de la planificación de estos hechos en el país. Es público, notorio y comunicacional, como dicen ustedes, que el caso de Julio Borges, por ejemplo, participó de manera directa, inclusive hicieron periplos en el mundo entero, solicitando bloqueo financiero, asfixia. Hay cartas que emitió el presidente de la actual Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad?, solicitando, ¿no?, a algunas importantes organismos e instituciones financieras internacionales, bueno, que apretaran el bloqueo y la asfixia económica contra el país. Yo creo que esas cosas, Lirio, no se pueden permitir y una de las razones por las cuales el pueblo eligió un 30 de julio, más allá de toda la agresión y los impedimentos que hicieron para que la gente fuera a votar el 30 de julio, bueno, una de las cosas es precisamente garantizar la paz. Y esto, de alguna manera, significa, Lirio, de que no va a haber impunidad en el país y Freddy Guevara y los que tengan que responder, pues se verán con la justicia en este caso. ¿Qué piensa de que algunos países califiquen esto como ataque al Parlamento venezolano y que Chile haya ofrecido asilo político a Freddy Guevara? Pero no extraña la posición del gobierno chileno, ¿no?, que por cierto todavía sigue vigente en ese país una constitución pinochetista, ¿no?, como claramente es conocido en el mundo entero, un país que ha sido hostil contra Venezuela, que de una vez se anticipó a recibirlo en calidad de huésped, ¿no?, y seguramente le van a otorgar el asilo, porque tanto Chile, Colombia, estos países que en el continente se han alineado con esta política de agresión contra Venezuela y no nos extraña para nada que Chile pues haya dado este paso, pero que en efecto el mundo entero tiene que saber, tiene que conocer que aquí se cometieron delitos que tienen que ser pagados, en este caso con cárcel como corresponde. La pregunta que le haríamos es, ¿qué harían en Chile, por ejemplo, si algún parlamentario, Lirio, un directivo de la Junta Directiva del Parlamento chileno, utiliza el Parlamento para decir que va a derrocar al presidente Bachelet, o que va a convocar trancazos en Chile, o que va a quemar personas en Chile, o que va a utilizar niños como escudos humanos? O sea, ¿qué diría el Parlamento chileno? ¿Qué diría el mundo entero la actuación de estos dirigentes? Pasemos a las elecciones municipales, que ya falta poquito más de un mes para que se realicen. ¿Qué piensa de la postura de algunos partidos de oposición que abiertamente han dicho que no van a participar, que llaman a no votar, y la posibilidad de que sean inhabilitadas esas tarjetas? ¿No sería criminalizar esa postura? ¿No son libres de no participar? Claro, pero recuerda que hay una ley también del Consejo Nacional Electoral, una ley orgánica de participación del sufragio, que establece con claridad que si una organización en un proceso electoral pues, no reunió la votación, digamos, mínima exigida, automáticamente tienen que ir a un proceso de renovación. Eso ocurrió, ¿te acuerdas?, con los partidos que forman parte de la MUT. Ellos fueron como MUT, no como partidos que conforman la MUT. Y en consecuencia no obtuvieron ninguna votación. Bueno, la ley indicaba, en este caso establece con claridad, que tienen que renovarse. Pero la pregunta también que debe hacerse la comunidad internacional, el pueblo venezolano, bueno, por eso no era lo que pedía la oposición venezolana, Lirio. No hicieron cualquier cantidad de gestiones internacionales para que en Venezuela hubiesen elecciones libres como corresponde, ¿no? Es el mismo CNE que los eligió a ellos y los proclamó en el 2015. Entonces, ¿cómo es que ahora la oposición venezolana, que pedía a gritos que hubiesen elecciones en el país y que a partir de los resultados, ¿no?, que se obtuvieron el 30 de julio, que fue una votación histórica, fue una épica del pueblo venezolano para ir a votar, aun cuando estos dirigentes le impidieron, ¿no?, cerrando centros, asediando centros, de que no votaran? Bueno, ¿cómo es que ahora la oposición venezolana le dice al pueblo de que ellos se van a abstener de ir a votar, ¿no? Qué extraña posición, qué cosa más incongruente, ¿no?, inconsistente con lo que ha sido la tradición del pueblo venezolano.
Bueno, lo que va a ocurrir, Lirio, el 10 de diciembre es que hay una importante victoria del pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias, aunque estos dirigentes sí se inscribieron, Lirio, en otros partidos, pero hay dirigentes de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, en otras regiones que sí están participando en las elecciones a pesar de que su partido o la tarjeta, en este caso, no va a aparecer. De modo que yo creo que ese es un llamado irresponsable de la oposición. Si alguna cosa nos ayuda a dirimir las diferencias, es precisamente a través de la vía democrática. Constituyente, la economía. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tiene 3 meses instalada, las 8 leyes las presentó el presidente Maduro en el mes de septiembre. Parece que no termina de despegar la recuperación económica, la capacidad de compra, el acceso de los venezolanos a alimentos, a las medicinas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuándo va a ser palpable el resultado del trabajo de la Constituyente para favorecer la situación económica, sobre todo la doméstica, la del ciudadano común? Sí, yo creo que aquí nosotros debemos tener, digamos, la claridad, y el pueblo venezolano debe entender también que este tema de la afectación a la economía es multifactorial y no se va a resolver de la noche a la mañana, Lirio. Ahora, lo que nosotros sí creemos en la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión ha venido trabajando, recibió las leyes que el presidente planteó a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay todo un debate muy duro, por cierto, que se está dando en la Comisión de Economía. Ya se comienzan, digamos, a tomar decisiones importantes para ir resolviendo, para ir avanzando en el nuevo modelo económico, porque definitivamente este modelo dependiente exclusivamente de la renta petrolera colapsó y en consecuencia la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es crear las bases para comenzar a edificar un modelo económico productivo que no es precisamente el que teníamos. Ahora, estas decisiones corresponden al Ejecutivo Nacional. El presidente lo ha dicho con mucha claridad, Lirio. Y se trata de gobernar la economía, de tomar las decisiones, tener la autoridad para que en efecto esos precios que se están acordando de manera consensuada con el sector productivo del país sean respetados. También creemos que hay instituciones, no podemos ir a una guerra de esta magnitud, una guerra económica declarada como esta, con un instituto como el SUNDE, por ejemplo, y allí hemos planteado en esta ley crear, digamos, estos fiscales a través de los CLAP, cosa que se está debatiendo y se está gestando para que en efecto podamos combatir con fuerza estas, estas decisiones que en efecto van a devolverle, digamos, la tranquilidad al país. Pero recuerde que lo fundamental para nosotros ahorita es garantizar la paz, Lirio, y de este camino no debe sacarnos nadie. No está todavía consolidado el tema de la paz. Estamos enfrentando una generación fascista que se cultivó, que se formó en el odio, ¿no? Y en consecuencia, Lirio, decisiones como la de ayer tenemos que tomarlas para que se garantice la paz y podamos entonces construir en paz, en tranquilidad, el nuevo modelo económico que en efecto va a surgir de este debate y de esta coyuntura por la cual estamos atravesando. Prácticamente no nos queda tiempo, pero habiendo sido usted diputado por ese estado y habiendo ocupado posiciones importantes en el buró del PSV, quisiera que aclarara exactamente una versión no confirmada que está circulando desde ayer en Lara. ¿Es cierto que la gobernadora Carmen Meléndez va a renunciar para dejar en su lugar a Luis Reyes Reyes, el exgobernador, para ella venirse a Caracas a otro cargo? No, yo creo que en Lara, con la victoria que se obtuvo en las elecciones pasadas del 15 de octubre, Lirio, creo que se ratifica el camino de la esperanza, ¿no? Y creo que es lo que está planteado en Lara. La compañera Carmen Meléndez tiene apenas días, ¿no?, en la gobernación. Tú y yo, que somos larenses, sabemos, ¿no?, y somos testigos de lo que eso ha implicado en función de recuperar, de rescatar ese estado, comenzar a recuperarlo, ¿no? Pero no está planteado por ahora de que la compañera Carmen Meléndez renuncie, sino que por el contrario, se va a comprometer mucho más con los larenses para resolver y para saldar esa deuda que generó el mal gobierno de Henry Falcón. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Lidia. Despedimos así entrevista de Venevisión con Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Quedan con Primer Contacto al regreso de la pausa. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.